tal? Buenas tardes con todos. Agradecerles su participación a los 57 y esperamos poder hacer más. Voy a indicarles ahora y proceder con la estructura del seminario, detallarles las partes que se van a exponer en este seminario de IPRC y COVID-19. Este es en el contexto actual que nosotros estamos, ¿sí? Tenemos el temario presente en imagen, el primer bloque y el segundo bloque, que vamos a detallar una introducción, el SST, qué es el SST, evaluación inicial de riesgo, vamos a desglosar ello, vamos a saber las personas que ya saben y tienen conocimiento de qué es un IPRC, vamos a afianzar ese conocimiento, vamos a profundizar en algunas cosas, siendo puntuales y precisos, porque recordemos que el IPRC, o la matriz del IPRC, como algunos lo conocen, es amplia. Los conceptos, definiciones, requisitos, entre otras muchas más características que se requiere para la elaboración de la matriz de IPRC, es complejo. Complicado no, pero sí complejo, extenso, ¿sí? Vamos a detallar también lo que es el SST, la seguridad y salud en el trabajo, quiénes lo conforman, cómo se implementa, para qué sirve, y finalmente, esto cómo se aplica en el Perú. Porque recordemos que el SST se aplica en todo el mundo, ¿sí? No es una cosa que solo sea en el Perú. También vamos a ver la evaluación inicial de riesgos, los decretos ministeriales, etcétera, que contemplan, es la ley de seguridad en el trabajo, ¿no? La ley laboral. En la segunda parte vamos a dar las secuencias del accidente, peligro, ¿qué es peligro? ¿Qué es riesgo? El hiper y COVID-19, porque tenemos que diferenciar el hiper y el hiper-C, ¿no? No vayan a pensar que de repente ahí ha habido una confusión en la digitación, no, son diferentes, pero en contexto, en síntesis, perdón, es lo mismo. ¿Sí? Procesos de hiper-C, vamos a detallar las etapas, información, identificación de los peligros, evaluación del hiper-C, valoración del hiper-C, adopción de medidas de control y revaloración del nivel de riesgo. Vamos a identificar los peligros, vamos a evaluarlos, de repente vamos a tener ahí lo que es la explicación del riesgo aceptable, riesgo residual, y vamos a terminar con unos ejemplos que nos van a ayudar mucho a las personas que ya estamos en el contexto de esta ponencia, ¿no? Definitivamente, esto les va a servir, este seminario les va a servir a la gran mayoría de ustedes que entiendo yo ya están trabajando, se encuentran laborando, y los que no, les va a servir para entrar como una base a las futuras organizaciones u empresas que pretendan postular y que ustedes tengan a bien llevar su conocimiento para desarrollar todo el nivel profesional que ustedes han aprendido. Comenzamos. Una breve introducción. ¿Qué es el IPRC? Son siglas, ¿no? Que indican que identificación de peligros, evaluación de riesgo y control. ¿Para qué sirve? Bueno, este medio nos sirve para controlar los peligros durante la ejecución de las actividades, ¿sí? Recordemos que nosotros en la vida diaria realizamos muchas actividades, pero no llevamos un control, no llevamos un procedimiento, no llevamos un paso a paso de cómo ejercerlas. Sin embargo, en lo que es el sector público y privado, ya elaborándose, nosotros sí tenemos procedimientos, procesos que debemos respetar y seguir para obtener una tarea hecha de manera segura, ¿sí? Realizada de manera segura. ¿En qué me ayuda? ¿Qué beneficios me trae el IPRC? El IPRC me ayuda, previene lesiones, enfermedades ocupacionales y trae beneficios sociales y beneficios socioeconómicos de una empresa u organización. Licenciado, pero magíster, por ahí, el IPRC solo se tiene que dar
cuando yo estoy en el sector público o estoy en el sector privado? No. El IPRC debe aplicarse a toda actividad que vamos a realizar. Nosotros, muchos de nosotros, trabajamos de manera particular y para eso también tenemos procedimientos y procesos. Por ejemplo, para realizar esta actividad que estamos haciendo del seminario, tenemos procesos y procedimientos que debemos seguir, ¿no? Frente a eso, se elabora un IPRC, ¿sí? Para identificar peligros, evaluar qué riesgos tenemos a la hora de realizar estas actividades y qué medidas de control vamos a tomar para esos posibles riesgos y mitigarlos, ¿no? A ver, ¿por qué es que se da el IPRC? ¿Cómo así lo proponen? ¿De dónde nace? ¿Surgió de la idea de alguien? Esto nace a raíz de una resolución ministerial 050 del MINSA, ¿sí? Y una resolución ministerial 239 y 139 del MINSA. Este último, una resolución ministerial del MINSA 139, fue derogada por la resolución ministerial 193. No voy a ahondar en las resoluciones ministeriales porque son amplias, angostas, pero sí detallarles cuáles son para que algunos de ustedes ya las deben saber y otros anotarán e indagarán en ello, ¿no? De estas resoluciones ministeriales es que se da el IPRC y las modificaciones y actualizaciones que se deben realizar. Ahora, ¿cuáles son las etapas del proceso de IPRC? Tenemos 6 etapas, pero no quiere decir que estas 6 etapas son las únicas, ¿sí? Definitivamente el IPRC va en base al conocimiento empírico y profesional que pueda tener una organización. Recuerden que el IPRC es hecho por personas profesionales y personas empíricas. En ese sentido, se debe tener un mínimo de 6 etapas para la elaboración del IPRC, ¿no? Es un proceso, recordemos. La primera es la información previa. Nosotros, a la hora de elaborar el IPRC, nos reunimos con todos los participantes de los procesos, en este caso, el factor humano o el capital humano que hoy en día se llama así. Y comunicamos que se va a realizar este tipo de medio de control con la finalidad de, vuelvo a repetir, identificar los peligros, evaluar los procesos, riesgos y al final establecer un control para ello, ¿sí? Segundo paso, identificación de peligros. De todos los procesos que se necesitan para la ejecución, para la actividad, para realizar un trabajo dentro de una organización, empresa o ya sea como persona particular, hay peligros y estos tienen que ser evaluados, ¿sí? Tienen que ser identificados, buscarlos. Del 100% de los peligros, tratar de obtenerlos todos. Recordemos que toda actividad lleva peligro. Sin embargo, no somos capaces de identificarlos todos. ¿Y por qué? Porque no todos tenemos el mismo conocimiento en realizar una actividad. Nosotros podemos realizar una actividad A al 100%, sin embargo, la actividad B no la conocemos muy poco y hay otras personas que la conocerán bien. Por eso es que en la primera etapa se les informó a todos para que todos puedan interactuar, actuar y aportar para la elaboración del mismo. 3. Evaluación del riesgo. Luego de identificar los peligros, ya sabemos cuáles son los peligros, vienen los riesgos. Este peligro, si yo no lo aminoro, ¿qué riesgo me puede traer? Evalúo. Tengo 10 peligros, entonces por consecuencia puedo tener 10 riesgos. Tengo que evaluar qué tan complejos pueden ser y en ese sentido plasmarlos en el documento. Ahora, luego de plasmarlos viene el cuarto paso que vendría a ser la valoración del IPRC, ¿no? Ponderar. Ver si el riesgo A es de alto riesgo
a diferencia del riesgo B, ¿no? Valga la redundancia. Y ver a qué nivel lo pongo, en qué nivel está, detallar mi personal que va a estar en un nivel máximo de riesgo. De repente el administrativo con el operativo son diferentes riesgos, ¿no? Se entiende muy bien que el personal operativo labora en un espacio acondicionado para la ejecución de obras o del core de negocio de manera operativa. Muy por el contrario, el personal administrativo está en oficina y su riesgo es menor. Pero recuerden, siempre hay peligros y siempre hay riesgos, sea donde estés, seas en la oficina, estés en tu casa, estés en una obra, en proyecto, en tajo abierto, socavón, etcétera, etcétera. El paso 5 es la adopción de medidas de control. Una vez obtenido el paso 1, la comunicación, el 2, identificación de peligros, el 3, evaluación del riesgo, el 4, valoración del I+C, tenemos el paso 5. Muy bien, tenemos todos los peligros identificados, tenemos la evaluación de riesgo, ya lo hemos plasmado en un documento, pero hay una adopción de medidas de control. ¿Sí? No se preocupen que todo lo que yo estoy indicando todavía pertenece a esta parte introductiva. Es lo que estoy narrando. En la etapa 6, tenemos una revaloración del nivel de riesgo. ¿Por qué revaloramos el nivel de riesgo? Porque ya les he indicado que la elaboración del documento I+C depende de dos puestos y personas, ¿no? Primero es el conocimiento empírico y el conocimiento profesional, porque el empírico sabe muy bien cómo realizar la parte operativa. Pero hay un nivel técnico, profesional, que plasma ese documento a un nivel jerárquico más amplio, más alto. ¿Sí? Listo. Ahora tenemos lo que es el SST. ¿Qué significa SST? Son siglas. Seguridad y salud en el trabajo. Eso representa el SST. El SST, recordemos que es un derecho que beneficia a todos los trabajadores, cuyo mayor objetivo es la prevención de accidentes laborales, así como las enfermedades que devengan de la prevención de accidentes y de actividades que se realicen en el país. Para eso existe una normativa también, una norma que rige el SST, que es la Ley 29.783, la Ley Laboral de Salud y Trabajo, y que esta fue dada el 20 de agosto del 2012. Luego hubo modificaciones, como siempre hay en nuestro sistema político y normativo vigente, ¿no? Esta fue promulgada en el Diario Peruano, como todas las normativas y promulgaciones que hay de trabajo, economía, entre otros, ¿no? La seguridad y salud en el trabajo es una disciplina que trata de la prevención de lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, ¿sí? Su principal función es la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Ahora, ¿esto cómo se aplica en el Perú? Porque recordemos que el SST no es solo a nivel nacional, o en el Perú, o en Arequipa, o en Lima, o los distintos departamentos que ustedes estén participando. No, el SST es a nivel global, ¿sí? Simplemente que hay normativas internas que la regulan, la modifican para el contexto actual o donde estamos, ¿sí? El SST aplicado en el Perú, ¿no? En Perú, la seguridad y salud en el trabajo se rige por la ley que les comenté, que es 29.783, su reglamento y modificatorias, cuyo objetivo es fomentar la cultura de prevención de riesgos laborales en el país. ¿Sí? La ley establece los principios rectores para la prevención de riesgos laborales. Recordemos que esta tiene su alcance. ¿Cuál es su alcance? ¿Dónde abarca? ¿Cuáles son límites? Bueno, tiene a nivel de todos los sectores económicos y de servicios, empresas privadas y de sector público, Fuerzas Armadas y Policía Nacional y trabajadores por su propia cuenta. Como les dije, ¿no? Si yo estoy formando una pequeña empresa
¿Es necesario que tenga el SST? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque la normativa, la ley así lo indica. ¿Quién lo verifica? ¿Quién lo custodia? ¿Quién es la Contraloría? Para eso está la SUNAFIL y las entidades pertinentes como el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Ahora, a ver, objeto. Bueno, promueve la cultura de prevención de riesgo laboral. Recordemos que tiene 3 alcances esta ley. Es el objeto, el ámbito de aplicación y cómo se llama. ¿Sí? Esta abarca todos los sectores económicos, como les mencioné, y tiene un amplio alcance. No se limita solo a las empresas privadas o del sector público, ¿sí? También a una persona que esté iniciando una propia organización o empresa o una institución. Listo. La evaluación inicial de riesgos. Como verán, acá tenemos el Decreto Supremo 002-2020-TR, el Decreto número 005-2012, TR del artículo 77. Estos 2 decretos, si bien es cierto, recaen en lo mismo, que es la evaluación inicial de riesgos que debe realizarse en cada puesto de trabajo. ¿Ya? Sin embargo, los he puesto, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, las fechas indican que ha habido una derogatoria, una modificación en el primer decreto que salió. Sí, el primer decreto que salió fue el 005-2012 del artículo 77, en el año 2012. Pero este fue derogado y modificado en el año 2020. ¿Por qué? ¿Por qué se dio esta modificación? Les voy a narrar un poco a qué se debe esta modificación y estoy seguro que todos van a recordar esta pequeña ejemplo que sucedió en una de las empresas transnacionales más grandes, pero que la actividad o el accidente fue en Perú, específicamente en Lima. Como ustedes recordarán, el año pasado, en el mes de diciembre, estamos hablando, perdón, del año 2019, que pasó este tema, hubo un accidente fatal en la cadena de McDonald's. Les cuento un poco para que entren en contexto. Murieron 2 adolescentes, y esto salió en noticias amplias, con mucha cobertura de todos los medios, en funciones, en realizando sus actividades. McDonald's dijo simplemente que contaba con todos los documentos y contaba con los EPPs adecuados que se necesitaba para realizar la actividad, ¿no? Que son los zapatos de seguridad, que son los guantes, de repente tenían cintas reflectivas. Nunca los he visto con casco, a diferencia de otras operaciones que sí necesitan el casco y es parte del EPP, pero ellos indicaban que no era necesario porque sus actividades así se lo permitían, y también tenían su I/C, que esta es la herramienta que se necesita para realizar toda actividad y que por normativa se debe tener, sobre todo en una empresa tan grande. Recordemos que les mencioné ya que desde la pequeña hasta la más grande deben tener un I/C. Sin embargo, a la hora que SUNAFIL realizó las investigaciones en esta empresa McDonald's, se dio cuenta que tenían, sí, efectivamente, su matriz I/C. Pero ¿qué pasaba? No la tenían actualizada y la tenían con un desfase de más de 2 años. Y esto, en ese momento, estaba permitido. La ley lo permitía, señores. En ese sentido, con el Decreto Supremo 005-2012, TR artículo 77, lo permitía, porque no indicaba claramente en sus normativas que el I/C tenía que ser actualizado mínimo cada 3 meses. Sin embargo, eso ya cambió con el Decreto Supremo número 002-2020 de TR, ¿no? En donde, ¿qué indica? ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra? ¿Qué es lo que añade o qué es lo que quita? En realidad, lo que añade es que la matriz I/C ya no era o debía ser realizada por personas empíricas o por personas que conocían los procesos. Adicional, le añade que tiene que ser realizada de la mano con personas competentes, profesionales y técnicas. Adicional, también en el contexto de este accidente y que a raíz de eso se modifica este decreto supremo, se debe actualizar cada 3 meses
una matriz de I per C. En realidad contempla que es un año, pero los especialistas indican que debe ser cada 3 meses. ¿Y por qué cada 3 meses si nosotros nos podemos apegar a la ley de un año? Porque tiene que ser cada 3 meses porque nosotros recordemos que nuestras empresas u organizaciones propias, o si nosotros estamos laborando dentro de estas, constantemente evolucionan en sus procesos y procedimientos internos. Les comento un poco, por ejemplo, yo que trabajo en el sector minero de la parte del Grupo Gloria, ¿no? En Calcesur, que ustedes muchos conocerán, nosotros transportamos ciertos tipos de insumos, óxidos de calcio, a casi la gran mayoría de las mineras. Nosotros constantemente evolucionamos en lo que es la atención de estos insumos transportados y puestos en plantas en diferentes mineras del Perú, como Sauder, tenemos en Pintaya, Las Bambas, Shouxin, Cerro Verde, incluso tenemos algunas de nuestras plantas en mismo Almacén Halcón. No sé si algunos conocerán, que queda por la vía de Cerro Verde, ¿no? En ese sentido, nosotros cada cierto tiempo, no aplicamos el de 3 meses, aplicamos el de 2 meses, estamos reevaluando la matriz de I per C que tenemos. ¿Quiénes lo hacen? El SST y el personal de seguridad, ¿no? El personal de seguridad minera en este caso, que nosotros tenemos, ¿no? Porque recordemos que la seguridad se divide en dos, seguridad minera y seguridad industrial o patrimonial. Por eso es que se modifica este decreto supremo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de evaluarlo, ¿sí? Pero volviendo, esta evaluación inicial de riesgos es el punto de partida de la acción preventiva de la empresa. Medio que sirve para controlar peligros, actuar antes de que aparezcan las consecuencias, porque eso nos permite a nosotros no tener pérdidas como empleadores. Finalmente, todas las herramientas, documentos, entre otros, nos ayudan a nosotros a aminorar accidentes, incidentes, y por consecuencia, tenemos menos costos económicos. Y eso representa un impacto social porque podemos atraer más capital humano porque se van a sentir seguros de trabajar en una empresa que no solo se apega a la normativa, sino va más allá de esa. A ver, ahora, como les indiqué, cada 3 meses se debe actualizar la matriz I per C. Cada puesto de trabajo debe actualizarse. Recordemos que la matriz I per C o el I per C debe elaborarse por cargo. Imaginemos que tenemos personal de limpieza, ellos deben tener una matriz I per C. Personal administrativo, esos deben tener una matriz I per C. Personal operativo, ellos deben tener. Obreros, empleados, cada uno debe tener una matriz I per C. ¿Y por qué? ¿Por qué deben tener? Yo puedo elaborar solo una en donde, bueno, conlleve a la reunión de todas las actividades de cada uno. No, cada uno debe tener porque son actividades diferentes que van a realizar. Las actividades de la parte administrativa no son las mismas de la parte operativa, y menos de las partes convexas que vendrían a ser las de seguridad, ¿no? El personal de vigilancia, personal de limpieza, entre otros más. Ahora, esto, como les indiqué, el Decreto Supremo 002-2020, bueno, debe aplicarse esta matriz I per C con personal competente, ya no es solo con la SST. Recordemos que la SST puede conformar desde el empleado con un rango mucho más bajo hasta el gerente de administración y logística. Por ejemplo, les comento, en la empresa que actualmente yo trabajo, la SST está compuesta ¿por quién? Por el chofer que lleva la gerencia general. A este tiene el cargo de supervisor de ruta. Él conforma la SST. Adicional, también está conformada por el gerente de administración y logística. Está conformada
por el gestor de operaciones, está conformada por la asistente de recursos humanos, está conformada por el médico ocupacional, que ya es un personal competente, y está conformada por ingeniero de seguridad, que también es otro personal competente y de la rama. Entonces, ¿todos pueden conformar el SST? Claro. Pero adicional, este decreto supremo nos indica que este personal competente tiene que ir de la mano. ¿Sí? La elaboración de actividades rutinarias y no rutinarias. A ver, ¿qué significa que yo tengo que tener una matriz y parecer para actividades rutinarias y otra para no rutinarias? Por ejemplo, una empresa que se dedica a la elaboración de atún envasado, ¿no?, que consumimos todos, sabemos muy bien que su core de negocio es la producción de alimentos. Pero de repente el gerente general se le ocurre, o los dueños se le ocurren, que quieren ampliar la parte productiva y una nueva producción, debido a la demanda o la demanda constante del mercado que hay. Sin embargo, para ello, tienen que hacer una nueva construcción de una planta, ampliación de la planta, ampliación del almacén, el tema logístico se tiene que ampliar, por consecuencia también tiene que reclutarse más personal, más capital humano, entre otros. E ingresa un grupo de trabajo, personal de trabajo, una subcontrata, para la elaboración e edificación de la nueva planta que se va a destinar a la mayor producción de esta empresa. Ellos tienen que tener su IPRC y esta es una actividad no rutinaria. ¿Por qué? Porque no es el core del negocio. No siempre se va a dar, pero sin embargo, porque es una actividad momentánea, no quiere decir que no tenga una matriz IPRC. La va a tener, la necesita. Bueno, seguimos con la secuencia del accidente. A ver, como observarán, tenemos 4 imágenes, una conclusión y una consecuencia. ¿Sí? Tenemos 2 personas que se encuentran en un ámbito laboral, puede ser una empresa, una industria, o de repente en las oficinas administrativas de una minera. Y vemos que hay un líquido derramado en el suelo, hay un peligro. Y se dan cuenta que una de las personas no cuenta con los EPPs, que vendría a ser un casco, no cuenta con los zapatos de seguridad, ¿no? Porque, bueno, la persona está, son 2 personas diferentes, son una operativa y la otra administrativa, pero el peligro representa un riesgo para ambos, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Bueno, que puedan resbalarse, caerse. ¿Cuál es el accidente por consecuencia? Bueno, resbalar. Pero ahí nosotros vamos a la evaluación y vemos por qué los señores no se percataron en que había cierto líquido, por consecuencia hubo un accidente, resbalaron y de repente uno de ellos se golpeó la cabeza y el otro se torció el tobillo, ¿no? Porque no se tomó las medidas o controles. ¿Cuál era uno de los controles? Como verán en la imagen donde se cayó, debe haber una señal de advertencia, ¿no? Piso resbaladizo, piso fresco, entre otras cosas más, que hubiesen evitado que ocurra este accidente y por consecuencia lleve a un daño. ¿Y en qué se puede dar esta secuencia de accidentes? En una persona, en una propiedad y en un proceso. Sobre todo se realiza más en los procesos. Y los procesos están involucrados en las personas, ¿no? Porque una persona tiene un proceso para realizar una actividad. Y por consecuencia, si ésta no la realiza de la manera correcta, activa, adecuada, e involucrando sus 5 sentidos en la actividad, pues va a ocasionar una pérdida para él mismo, porque el afectado directo va a ser él, y al empleador, ¿no? Que el empleador va a tener que dar la asistencia al personal, y por ende va a tener que reflejarlo esto en una investigación. En investigación se da el SST, que es el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, más el personal competente, que vendría a ser el ingeniero de seguridad, y el médico ocupacional. ¿Qué es peligro? Bueno, en este de aquí tenemos que es una situación característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos y procesos. Les cuento una anécdota aquí.
Normalmente yo tengo un total de 78 personas bajo mi cargo, pero no todas están en el mismo momento, lugar. Hay algunas que están en la misma oficina administrativa, otras que están en el campo y otras que están en ruta, trabajando en la parte de la ruta, en las vías, entre otras más, que nosotros necesitamos para realizar nuestras actividades y objetivos. Y yo con el personal que a veces está en oficina, aprovecho y los reúno y les digo, vamos a salir al campo a ver si ya tienen la maquinaria lista para efectuar alguna de las actividades que me han dejado encargada la gerencia. Entonces salimos, siempre les recuerdo que tenemos que poner nuestros EPPs, cascos, zapatos, chalecos de seguridad, porque recordemos que, si bien es cierto, los EPPs se determinan por área, que quiere decir que en cierta área tú tienes que tener tales EPPs y en tal área vas a tener EPPs mayores a los que te están solicitando en un área administrativa, a diferencia de un área operativa. Entonces les comento y salgo con ellos y siempre les trato de ver, a ver qué saben del peligro, del riesgo, porque en realidad el peligro y riesgo es constante y no podemos, salimos de la empresa, de la organización, voy a mi casa y en mi casa no es que no haya peligro, no es que no haya riesgo, en realidad sí hay. No porque estoy en mi casa o porque estoy en la oficina o en la empresa o en la industria, el peligro va a cambiar, sí, va a ser diferente, van a haber otros peligros, otros riesgos, sí, pero siempre los hay. Entonces, ellos ya deben tener, mi personal tiene un conocimiento, ¿no? Un profesional y técnico. Y les digo, a ver, estamos ya en la base operativa, en el taller, ¿no? Donde se realizan este tipo de mantenimientos, entre otros. Les digo, si nos paramos acá, en las líneas peatonales por donde debe caminar el personal que está marcado, ¿no? Díganme ahora, ¿qué peligros ven? Y muchos de ellos me dicen, pues, licenciado, veo allá que hay un peligro de una escalera, veo que allá también la pala también es un peligro, veo que también las gradas es otro peligro. Y en teoría, en realidad, bueno, está bien, ¿no? Que lo mencionen así, porque, bueno, veo que la escalera en realidad no está en buen estado, la pala tampoco, las gradas no están con su respectiva señalización, no están pintadas, etcétera, ¿no? Pero no me están diciendo en realidad el peligro. ¿Y por qué? A pesar de que me están señalando que la escalera está ahí y obviamente está en mal estado, se puede apreciar. Porque recordemos que, como dice esta parte, es una característica intrínseca. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos que detallar la capacidad intrínseca del objeto que ocasiona el peligro. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo que les mencionaba. Me mencionan la escalera, pero tienen que mencionar la escalera en mal estado, sin un peldaño. La pala está rota, el mango no tiene las características de que debería tener un mango en buen estado. Por ejemplo, adicional, yo en mi casa tengo un cable en el suelo que me sirve muchas veces, ¿no? A todos tenemos esto es una extensión del punto de electricidad hacia donde yo voy a conectar el aparato eléctrico. Y lo extiendo, compro uno de 50 metros, lo extiendo porque necesito hacer una actividad y por ahí no hay un tomacorriente, etcétera, y lo extiendo. ¿Es un peligro? Por supuesto. ¿Por qué? Porque los hijos, los niños, cualquier persona puede tropezar con eso y, bueno, sufrir un accidente, ¿no? Pero, ¿qué pasa si este cable que yo tengo lo pongo en su posición normal, enrollado, envuelto y puesto en un almacén, en un estante? Ya no representa un peligro. Pero, ¿qué pasó? Si en síntesis es lo mismo, sigue siendo un cable. Sí, pero no mencionaste esa característica intrínseca, que era que en su primer momento estaba extendido por toda la casa y ocasionando una dificultad para el libre movimiento de las personas. Pero ahora ya no está así. Entonces, a la hora de detallar
qué posible objeto es un peligro, debemos detallar muy bien su característica intrínseca. Como detalle aquí, es algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambientes. Pero en su gran mayoría el peligro siempre ataca los procesos. Si cae el proceso, por ende van a caer las personas y el equipo. ¿Sí? Ahora, cuando se dice que algo es peligroso, se está refiriendo a que ese algo tiene la capacidad de hacerle daño a las personas, como lo mencioné, o a los bienes o el entorno. Muchas veces he escuchado que personas dicen, no vayas a ese lugar porque es peligroso, no toques eso porque es peligroso, ¿no? Pero el peligro no siempre reside específicamente en las cosas, sino en la manera errónea, insegura o negligente en que las manejamos o interactuamos con ellas. Estoy seguro que el total de los participantes que están aquí muy pocas veces lee las instrucciones de un componente que recién ha adquirido. Por ejemplo, hace poco me compré un celular porque necesitaba renovarlo, aprovechando que antes de que suba el dólar estaban más económicos, me compré un celular con una capacidad amplia, ¿no? Incluso cambié de operador porque, bueno, en la parte donde yo estoy, en Toquepala, no entra la señal de ciertas, eh, bueno, para qué mencionarlo. Y soy de las personas que llegan pues acá a la parte introductoria, cómo utilizar el equipo, ¿no? El manual, etcétera, y siempre eh, leo eso y luego accedo a la herramienta. Pero estoy seguro que muchos no lo hacen. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es un celular, ya sé cómo manejarlo, ya sé cómo prenderlo, ya sé cómo introducir mis datos. ¿Para qué? No, este papel ni lo leo, mételo ahí y hay que se volver, ¿no? Entonces, si ocurriese que este equipo reventó, ¿no? El que me compré, y por consecuencia me quemé la mano, entonces, díganme, ¿quién tiene la culpa? ¿El equipo o yo porque de repente realicé una actividad que no está bien hecha porque no leí el manual? En ese sentido va esto, ¿no? El peligro no siempre reside específicamente en las cosas, sino en la manera errónea, en la insegura o negligente que yo utilicé este equipo. Y bueno, por consecuencia, por el desconocimiento, ¿no? O por la sobrevaloración de mis conocimientos, bueno, no supe interactuar bien con ellos. Pero para antes, mencionarles que tenemos, bueno, tenemos clasificaciones del peligro, tipos de peligro. El peligro, hay muchas clasificaciones, tipos, etcétera. Pero he tratado de sintetizar en los más probables que se den. Por ejemplo, son tres, ¿sí? Productos que originan accidentes. Ese es un tipo de peligro. ¿Cuál es su clasificación? Se clasifican en 5. Inflamables, muy inflamables, comburentes u oxidantes, explosivos y corrosivos. El otro tipo que tenemos es el producto o sustancias que producen daños a la salud, como son los tóxicos, muy tóxicos, nocivos, sensibilizantes, irritantes, cancerígenos, mutágenos, tóxicos para la reproducción y disruptores endocrinos. Y tenemos uno que es el biológico, pero eso ya más adelante lo voy a mencionar justo por el tema coyuntural del COVID. También tenemos el tercer tipo que les mencioné, que es el producto o sustancias que dañan el medio ambiente. Ecotóxicos, contaminantes de las aguas, contaminantes de los suelos, contaminantes atmosféricos, persistentes y bioacumulativos. Pasemos a lo que es el riesgo. Siempre en mi presentación trato de poner siempre el peligro y después el riesgo porque van de la mano. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de un peligro, que ya habíamos explicado que es un peligro, se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y ambientes. Entonces, si hay peligro,
y este no es atendido, o controlado, o mitigado, tenemos un riesgo. Que este sí se materializa, va a generar daños en los procesos, ¿no? Y en procesos se entiende que están personas, equipos y ambientes. Volvemos a este gráfico, y trato de insistir mucho en este gráfico porque muchas veces en la organización en la que estoy, en la parte administrativa, muchos creerán, ay, pero ellos son los que no están en el combate, en la guerra, le dicen algunos del sector operativo. Ellos no están ahí, ellos están con su lapicero, su camisa, están con su terno y no les pasa nada. Nosotros sí, deberíamos, incluso muchos de ellos dicen, nosotros deberíamos recibir una remuneración más alta, porque estamos frente a frente al fuego. Sin embargo, también tienen riesgos, como por ejemplo uno de ellos es este. Inclusive, una vez contándoles una anécdota, normalmente los dueños son ya con una edad longeva, y uno de ellos, bueno, a pesar de que había estas señaléticas como la que está ahí, bueno, él dijo, bueno, que me voy a respaldar, ¿no? De manera jocosa, pasó por ahí y dicho y eso casi se cae. Si no fuese porque justo estaba viendo con el ingeniero de seguridad y lo tomó del brazo y no se cayó. Pero por la edad que tuvo o que tiene el señor, definitivamente parece que se lastimó la espalda. Y por eso busqué justo esta imagen y la puse para que ustedes puedan verla, ¿no? El peligro en esta imagen representa que es un piso resbaladizo, el riesgo, la probabilidad de resbalar y caer sobre el piso y dañar a la persona, ¿no? El accidente o incidente, bueno, una caída en el mismo nivel, ¿no? Ahora, pero también tenemos tipos de riesgo, ¿no? Y de riesgos laborales, que es lo que nos estamos abocando. Tenemos que son 7. Riesgos físicos, riesgos químicos, biológicos, ergonómicos, de postura, ¿no? Psicosociales, riesgos ambientales y riesgos mecánicos. Vamos a ahondar mucho más en el riesgo biológico porque es en el tema donde está el SARS-CoV. Y acá tenemos un pequeño cuadro de diferencias entre peligro y riesgo. Sí, ahí, veámoslo un poco. Tenemos el peligro en la parte superior siempre y el riesgo en la parte inferior. Como les había mencionado, el peligro es una situación o característica intrínseca, ya he explicado bien cómo es que se debe denominar al peligro, cómo es que se debe detallar, cómo es que se debe señalar, y que es algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente, ¿no? Sobre todo procesos, siempre les he dicho, procesos. ¿Qué es lo que más daña un peligro? El proceso, porque con el proceso causa un daño directo a las personas y equipos. Así como, por ejemplo, un material caliente, máquinas, electricidad, productos químicos, gases inflamables, son algunos peligros. El riesgo, ¿no? Es una probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente, como puede ser una caída, un choque, un contacto eléctrico, una intoxicación. Vamos aquí al contexto actual que todos estamos pasando, a los que todos nos tiene preocupados. Se viene la tercera ola. ¿Qué hacemos a nivel personal, interpersonal y como organización? ¿Cuál es el pensamiento que debemos tener? El peligro biológico, que era de los de los peligros que les había mencionado, ¿no? Físico, químico, biológico, psicosocial y ergonómico, vamos a tratar y apuntar al peligro biológico. La enfermedad del coronavirus en realidad es la consecuencia del SARS-CoV-2. Muchos dirán, ¿cómo así? En realidad el peligro o la enfermedad no es el coronavirus, no. Esa es la consecuencia. En realidad el virus es el SARS-CoV. Yo me infecto de ese virus y por consecuencia tengo coronavirus. Pero no es que sea uno antes que el otro, es una consecuencia de, ¿no? Esto definitivamente todos lo saben, es una enfermedad respiratoria, ataca más al sistema respiratorio, pero tiene muchas más sintomatologías, como por ejemplo dolor de cabeza, fatiga, no es que el personal no quiera trabajar, simplemente que debido a esta enfermedad se siente fatigado.
También causa enfermedades respiratorias de alto grado, ¿no? En la empresa en donde estoy trabajando actualmente el personal se ha reducido mucho por este tema. La infección por SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, puede causar enfermedades que van desde leves hasta graves, y muy graves. Y en algunos casos puede ser fatal. Eso es lo que le decía, muy graves, ¿no? Generalmente los síntomas incluyen fiebre, tos y falta de aliento. Pero ahí quiero hacer un hincapié, porque yo pertenezco al SST y hemos evaluado y visto que muchas de las personas no siempre eh, presentan los mismos síntomas. ¿Qué quiere decir, no? Que la persona A, acá incluso dice, a ver, que tienen que tener fiebre, tos y falta de aliento, ¿no? Y la fatiga. Entonces, todos tienen que tener eso, no. Es más, a algunos solo les da lo que es el tema de la fiebre, a otros solo les da lo que es la falta de aliento y otros solo tienen tos. E incluso muchos de ellos, y yo soy uno de esos, yo estaba con tos y dije, no, definitivamente esto es COVID, ¿qué voy a hacer? Preocupado, ¿no? Y bueno, en la empresa que estoy nos realizan descartes moleculares y CPR, ¿no? Pruebas CPRs. Pero la experiencia y la experiencia de muchos que ustedes están acá, saben muy bien que no todos tenemos los mismos síntomas, ¿no? Algunas personas infectadas con el virus han informado que experimentan otros síntomas no respiratorios. Ahí es donde voy. Otras personas conocidas como casos asintomáticos han experimentado ningún síntoma en absoluto. Muchos, bueno, en otros seminarios que yo he dado, muchos me han preguntado, ¿los casos asintomáticos contagian o no contagian? Yo les digo que sí contagian. ¿En qué medida? En menor medida, porque tienen menos carga viral que los que son sintomáticos o con síntomas. Puedo ser asintomático ahora y si, digamos, me da nuevamente el COVID en una próxima oportunidad, ¿voy a ser sintomático? No, porque ya generas anticuerpos crónicos, así se llama, anticuerpos crónicos, que definitivamente si tú eres asintomático hoy, lo vas a hacer, pero eso todavía no está probado al 100%. Ojo, por favor. Sí, recordemos que el peligro es una fuente con potencial para causar lesiones y deterioros en la salud. Esto es una ISO, están en sistemas estándares de calidad. Es una situación característica intrínseca, siempre repetir eso, por favor, analizarlo bien. Ahora, debido a la pandemia por coronavirus, muchas personas están desinfectando sus artefactos eléctricos. Eso es lo que hemos hecho todos el año pasado y ninguno lo van a negar, ¿eh? Cada vez que realizamos alguna compra y éramos pocos los que, porque había muchas, bueno, indicaciones por parte de las entidades gubernamentales que nos indicaban que tenía que salir solo una persona, hubo un tiempo que solo tenía que salir los días interdiario varones y otros días las mujeres, ¿no? Se realizó muchas actividades y muchas formas de mitigar el contagio o la expansión de este virus. Desinfectábamos todo lo que comprábamos. E incluso soy yo uno de ellos que cuando llegaba del trabajo, porque yo nunca he dejado de trabajar porque las mineras no paran, luego de llegar del trabajo tenía un pequeño espacio acondicionado para que yo me quitara toda la ropa que había tenido contacto externo fuera de mi casa y yo entraba a un espacio que yo acondicioné para desinfectarme y evitar contagiar de alguna forma al resto de mi familia, ¿no? Y muchos de ustedes han hecho eso y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Bueno, yo ya dejé de hacerlo un poco en ese sentido. Y uno de los productos más comprados, luego de las mascarillas, es la lejía. Muchos hemos comprado la lejía en bastantes cantidades, ¿no? Pero la pregunta es, ¿realmente nos protege del COVID-19 la lejía? Y apuesto que muchos lo siguen haciendo hoy, ¿no? Esa es la pregunta. Carlos Álvarez Flores, investigador del Instituto Politécnico Nacional de México, porque tenemos que recurrir a fuentes principales, ¿no? Y verídicas, advirtió que el cloro puede debilitar el sistema inmunológico. El especialista explicó que esta sustancia es tóxica para la salud. ¿Pero cómo? Yo he visto una propaganda de acá, de la lejía de acá en el Perú,
que incluso dice lava tus verduras, frutos con lejía y después puedes consumirlas, ¿no? O sea que yo todo el tiempo que estaba haciendo esa actividad, porque incluso antes de que existiera el COVID o este tema, yo hacía eso porque, bueno, entiendo yo que estos productos orgánicos no pasan, por lo menos en Perú no pasan por un tema de sanitario eh, rígido o exigente, y por ende yo lo desinfectaba con cloro. O sea, está en la propaganda, o sea, no pueden mentirnos, ¿no? En la propaganda está, y si la propaganda está es porque ha pasado por un sistema rígido de verificación para ver si esto es real, ¿no? Pero yo analizando esa propaganda, cuando estaba leyendo este artículo del doctor, del investigador Carlos Álvarez Flores, me di cuenta y me di con la razón que en Perú, por lo menos, muchos de nosotros, cuando nos indican una receta o la forma de realizar algo, y si se trata sobre todo de combinar materiales, no lo hacemos al detalle, ¿no? Por ejemplo, dice ya, la receta para preparar ceviche es con 2 cucharaditas de sal, 1 cucharadita de pimienta, comino 1 cucharadita, no, lo hacemos al tanteo, probando, como dicen de manera coloquial. Y es lo mismo que pasa acá. Muchos de ustedes les ha puesto que han puesto el cloros, pero le han puesto así ya, ponle una tapita. A veces dicen eso, ¿no? Y no lo hacemos de la manera adecuada. El hipoclorito de sodio, comúnmente llamado cloro o lejía, es tóxico, que causa daños directos a la salud, ya que esta sustancia te quema las mucosas, nariz, ojos y garganta. O bueno, no lo digo yo, lo dice este investigador de un instituto de renombre en México, ¿no? Además, indicó que en los niños y los ancianos el cloro puede debilitar su sistema inmunológico, o sea, las defensas. Por lo tanto, podría aumentar el riesgo de contraer el coronavirus. O sea, en vez de ayudarme, me perjudica. Pero nosotros tenemos, y yo sin mentirles, o sea, en la empresa en la que estoy, nosotros utilizamos eso para descontaminar muchas veces. Pero ¿cómo es que profesas algo que no haces? Pero seguimos la receta, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál es? La recomendación de uso de líquidos para desinfección de agentes químicos es lejía, por cada 1 litro de agua, agregamos 20 mililitros o cililitros, ¿no? Que equivalen a 4 cucharaditas. El alcohol, la solución mínima debe ser de 70 a 96. Recordemos que a muchos de nosotros la indicación es lávate las manos cada 30 minutos. Pero estoy seguro que todos los que trabajan en el sector público y privado nos han dado nuestra botella de alcohol con su, bueno, en una botella, etcétera, etcétera, y todos preferimos, la gran mayoría, por lo menos yo me digo a mí mismo que yo soy parte de ellos, es que prefiero francamente el alcohol por ahorrar tiempo. En realidad tengo muchas actividades que hacer, ¿no? Prefiero el alcohol que estar cada 30 minutos lavándome la mano, y más si tengo mucho contacto con personal externo. Ahora, ejemplos de medidas de control por jerarquía. ¿Sí? El virus SARS-CoV-2, y la consecuencia es el coronavirus, es un peligro biológico. El contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados, es el riesgo. Pero para eso se elabora una serie de controles, entre los que voy a presentar son 6. La eliminación, sustitución, ingeniería o aislamiento, control administrativo, equipo de protección personal EPP, y este último, controles médicos ocupacionales, que sí o sí deben estar en los controles por jerarquía, perdón. La eliminación. Hay una restricción de ingreso de personal, por ejemplo, esto lo he tomado, este cuadro que he elaborado, lo he tomado en referencia a la empresa que yo tengo, y que esta empresa tiene unas actividades muy amplias. Por ejemplo, ¿no? Les comenté que trabaja en el Grupo Gloria, y el Grupo Gloria es una empresa de producción y de servicios, que tiene muchas empresas como Yura, la empresa Gloria, la empresa Calcesur, Supermix, Concreto Supermix, Racionalización Empresarial de División de Transporte, tenemos Trupal, de envases y embalados, tenemos Cartavio, entre otros más, ¿no? Y yo he elaborado un común denominador, por así decirlo. Pero usted ha dicho que tiene que ser
Los IPRC son diferentes por actividades, correcto, correcto, pero he tratado de englobarlo para que ustedes tomen lo mejor de esto, ¿sí? Restricciones de ingreso de personal vulnerable. Nosotros teníamos las visitas casi semanales de los proveedores a las diferentes empresas que tenemos. Pero eso se acabó. No hay más. Personal que no trabaja dentro de la organización, no es necesario que venga. Señor, pero yo soy el gerente. No, el gerente es más mejor. Señor gerente de la empresa X, por favor, no se exponga, no venga. Ya no tenemos esa restricción. O sea, no es ni siquiera que es una prohibición, es diferente, ¿no? Una prohibición, restricción son diferentes. Esa restricción, o sea, no, nadie entra. No hay forma, señores, no hay. Aislamiento domiciliario de personal con síntomas de infección respiratoria. Como les dije, les comenté que somos de las empresas que, bueno, no quiero compararme con otras, pero nos ha impactado mucho el tema del COVID. Más que todo porque tenemos personal longevo y que estos han sido derivados a trabajar de manera remota o virtual, ¿sí? Para evitar que puedan ser afectados por este virus y por consecuencia puedan recibir algún daño, ¿no? Sustituciones. Desarrollo de trabajo remoto en casa, teletrabajo para actividades administrativas, como les mencioné. El 70% del personal administrativo está trabajando desde su casa. Es una disposición de la gerencia, pero corporativa, no de la empresa, ojo, corporativa es mucho más alta. Ingeniería o aislamiento, implementación de arcos de desinfección para superficies inertes, ¿no? Muy bien, ya vimos que nadie puede ingresar, personal ajeno a la empresa no puede ingresar, es una restricción que lo hemos puesto. Sin embargo, aún seguimos ingresando nosotros, ¿no? Personal que trabaja. ¿Y este personal acaso es que yo, saliendo de la empresa, me voy a mi casa directamente? Tengo que realizar otras actividades, me voy a X lugar, allá, por aquí. Y en ese sentido, yo tengo mucho contacto con personas y estas personas yo no sé por qué no ando pidiendo el documento. A ver, pásame tu prueba rápida o tu prueba de CPR, ¿no? No, en ese sentido yo uso mis mascarillas, uso mis medidas de protección como todos, pero ustedes saben que eso no es un 100% de protección. Sí, tengo menos riesgo, pero riesgo hay. En ese sentido, nosotros hemos puesto arcos que van a desinfectar al personal al día siguiente en su nueva jornada laboral. Esto minora, por supuesto, al 100% no. Porque eso, si no, no estaría como ingeniería, estaría como eliminación, ¿no? En la parte de eliminación. Un control administrativo. Limpieza y desinfección de unidades de la empresa, oficinas, servicios higiénicos, lavado de manos, como les mencioné, uso de mascarillas en todo momento, señalización en áreas comunes, implementación de protocolos, porque los protocolos ahora son diferentes para toda empresa u organización. Planes de vigilancia, porque ahora los planes de vigilancia son personalizados, ¿ah? Ya no es como antes, en donde aplicaba un plan de vigilancia a un común denominador, no, ahora es personalizado porque los síntomas de A no son los mismos síntomas de B, pero sin embargo los dos tienen el virus. Guía de uso de kit de prevención COVID-19. En esto de aquí, el kit de prevención de COVID-19, hay mucha controversia. ¿Por qué? Y esto lo pongo como una mejora y se los expreso a ustedes. En la empresa donde yo trabajo, el Grupo Gloria, nosotros no utilizamos doble mascarilla. Solo utilizamos una mascarilla. Hay personal que utiliza doble mascarilla, pero no es porque sea impuesto por la empresa. No es una normativa, no es un protocolo interno. Sin embargo, si se han dado cuenta, hay una normativa que indica que para todo establecimiento público se debe ingresar con doble mascarilla. Ustedes cuando van al mall, a Totus o a otros supermercados a comprar, tienen que entrar con doble mascarilla, si no, no ingresan, señores. Pero es diferente, ¿no? Se dan cuenta que aquí en realidad deberíamos mejorar ese tema porque, bueno, nuestros protocolos deberían estar a ese nivel. Equipos de protección personal, uso de mascarilla, guantes descartables, caretas protectoras. De acuerdo a la exposición que sea o que se tenga, debe utilizarse este tipo de EPPs, ¿no?
Recordemos que los EPPs para administrativo y para operativo son diferentes. Y por último tenemos los controles médicos ocupacionales. Este último es un añadido que hoy en día todas las organizaciones deben tener su plan de COVID-19, seguimiento de COVID-19, evaluación médica, prueba rápida para ingreso, reingreso, reincorporación al centro laboral. Por ejemplo, nosotros aplicamos los 15 días, te vas 15 días a tu casa a trabajar y vuelves a la organización, a la empresa, a laborar in situ, tienes que pasar tu prueba. En su primera instancia estábamos obligados por la normativa, por la ley, a pasar la prueba rápida. Pero después de mucha controversia con las pruebas rápidas que eran válidas, no válidas, se cambió y ahora son las CPRs moleculares o otras que son las nasolaríngeas, que son las antígenas, que les llaman, muchos deben conocerlas. No me ha quedado claro todavía. Pues bueno, les voy a explicar con un ejemplo. Hubo un cierto tiempo en que yo trabajaba bajo régimen atípico. ¿Qué es esto? Los regímenes atípicos son aquellos que no tienen como día de descanso los domingos. Son 21 por 7, 15 por 7, o 1 por 1, que les llaman otros, etc. En ese sentido, yo estaba trabajando en la mina Toquepala, en la parte operativa, y yo tenía una contraguardia, como todos los que trabajamos en el sector minero. Tenemos una contraguardia porque hay una normativa interna de horas de trabajo dentro de una planta minera o de explotación, ¿sí? Entonces, el trabajo era 21 por 7. Se entiende que esos 7 días que tú te vas de bajada, porque así se llama, o que te retiras del establecimiento minero, la idea es que tú puedas desestresarte, cambiar ese entorno laboral y regresar con los ánimos muy subidos, frescos, con toda la actitud para trabajar. Pero resulta que cuando yo me iba a retirar ya, porque en realidad esos 21 por 7 no es que el día 21 yo me voy y al día siguiente recién viene la contraguardia, no. Hay un traslape de información, un cambio de información, tengo que ponerlo al día a la otra persona, qué es lo que me falta o que ya hice o pendientes, entre otros más. Resulta que llegó mi contraguardia y lo veo cabizbajo, triste, decaído, y me indica, le digo, ¿qué ha pasado? Oye, compañero, ¿por qué estás así? Le digo, ¿no? Y me dice, no, sabes que Néstor, estoy triste, me dice. ¿Por qué? Le digo, es que, les comento este ejemplo, ¿no? Es que creo que a mi mujer me saca la vuelta, me dice. No, sí, ¿por qué, ah? ¿Cómo, por qué piensas eso? Es que está sospechosa, ¿no? Y parece que cuando yo subo los 21 días, entonces ahí pasa este tipo de situaciones. Bueno, le digo, entonces, ¿sabes qué vamos a hacer para descartar todos estos temas? Tomemos medidas de control por jerarquía, le dije. ¿Cómo así? Bueno, agarré y simplemente utilicé este cuadro y le dije, bueno, para que no estés así, porque te puede suceder un accidente, un peligro psicosocial, es eliminación. Dile que hasta aquí se acabó a la persona, a tu chica, a tu enamorada, a tu novia, ¿no? Dile, ¿no? Se terminó. No, pero ¿cómo vas a decir eso? No, yo la amo, no puedo terminar con ella. Ah, le decía, bueno, pucha, bueno. Entonces, sustitución, pues. Un día cuando estemos de libre los dos, bajemos, yo te voy a presentar unas amigas y ya pues, la sustituyes, de repente ya encontrarás una mejor mujer, ¿no? Y me dicen, no, yo la amo, Néstor, no, ¿cómo vas a decir eso? Es más, no, ¿qué tienes, no? Me dijo así, y yo, bueno, entonces, ingeniería, utilicemos ingeniería, ¿cómo así? Me dice. Pues agarremos un día, tú agarras su celular y le ponemos un GPS, y así vemos a dónde va. Y levantamos esas sospechas, pues de repente no, es por gusto, ¿no? De repente tú eres un tóxico, le dije. Pero me dijo que no puede ser, me dijo, ya se estaba animando. Entonces yo le dije, utilicemos controles administrativos, ¿no? Habla con ella, o de repente un día yo, no sé, me la presentas, yo puedo hablar con ella y le digo, ¿sabe qué, señora, no, señorita? Mi compañero, bueno, por estos temas, viene acá sube a la mina y puede suceder un accidente porque no está pensando en su trabajo, está pensando en paralelo, ¿no? Entonces, por favor, hay que solucionar ese tema, ¿no? De repente le puedo decir así.
Me dijo, no, 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 pucha, ¿qué será para que me ocasiones más problemas? Entonces le dije, mira, ¿sabes qué? No me queda otro, utiliza tus EPPs. Entonces, espero que haya quedado claro, porque estas medidas de control por jerarquía son incluso aplicables, como mi ejemplo, a la vida cotidiana que tenemos todos nosotros. Tratar de ver, he visto algunas preguntas en lo que es el chat. Voy a tratar de resolver algunas y al final voy a tratar de resolverlas al 100%, ¿sí? Por ejemplo, Miriam CP me indica cuántos trabajadores debe tener la empresa para estar obligada a tener la matriz. Perfecto. Les indiqué que la matriz de I per se debe realizar para toda actividad que se vaya a realizar dentro de la empresa. Es un conjunto de actividades que se realizan para sacar un servicio o un producto adelante. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 3 personas trabajando en mi empresa y estas personas van a realizar una actividad, por ejemplo, la actividad más común, típica, administrativa, tiene que sentarse, hacer libros contables, tiene que hacer balance, estado de pérdidas y ganancias, entre otros, debe tener un IPRC. Debe tener un IPRC. Operativa. Solo tengo uno en el sector operativa que se encarga de agarrar y tengo un camioncito y se encarga de repararlo, tengo un taller interno, ¿no? ¿Esta debe tener un IPRC? Por supuesto que debe tener. Entonces, ¿cuántos trabajadores debo tener en la empresa para estar obligado a tener la matriz? Desde que tú tengas 3 más, ya deberías tener una matriz. Desde que tengas procedimientos internos, ya deberías tener una matriz. Pero ¿cómo tengo los procedimientos internos? Se supone, se entiende que tú, al elaborar una organización, una empresa, emprender, tienes procedimientos. Por ejemplo, desde lo más mínimo, pequeño, pero no significa que no tenga importancia. Vamos a ver. Una persona que vende estas bisuterías, joyerías, entre otros, tiene un procedimiento. El procedimiento es, primero, necesito comprar, adquirir lo que voy a vender, los productos, ¿de dónde lo compro? Si algunos he mencionado, he visto que están en Lima, yo he estado un buen tiempo en Lima trabajando también. El mercado central me parece ahí de donde compro. Entonces, el primer procedimiento, tengo que salir, abastecerme. Procedimiento 1. 2, traerlo a casa, hacer mi tema logístico, ver cuánto tengo almacenado, ¿no? Ya ahí vemos el tema de almacén. Mi cadena de suministros, ¿quién es la caserita 1, caserita 2, caserita 3? Estas son las que me traen un mejor precio. Eso es un procedimiento. También revisé que hay otra, y esa es una pregunta actual, y que me parece muy buena, que indicaba, consulta, ¿no? Dina Sánchez Reyes, ¿la vacuna no es un precedente o parte de los documentos que anteceden una prueba COVID-19? Es una muy buena pregunta porque yo se la hacía hace poco a la médico ocupacional que nosotros tenemos en la empresa, que dicho sea de paso es un área que ha crecido bastante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, antes de esta coyuntura actual del COVID, solo teníamos un médico ocupacional. Nosotros somos algo, en una empresa, somos más de 1.100 trabajadores, ¿no? Sin embargo, al día de hoy ya no es solo una médico, es una médico y 2 enfermeras. Ha ampliado mucho más. Entonces yo le preguntaba, a ver, mucho del personal que yo tengo, que están por los 45, 50 años, 55, ya incluso tienen la segunda dosis. Y ellos, es necesario que cuando se vuelvan a incorporar, pasen esta prueba COVID. Y me dijo que sí. Y le pregunté por qué. Me dijo, si bien es cierto, las vacunas tienen un 70, 90, dependiendo de qué vacuna, de tasa de efectividad, yo, como área y por normativa, tengo que pasarles, mientras no haya una modificación de la norma, las pruebas CPR o nasorilígenas, ¿no? La antígena. Pero si lo vamos al tema empírico, bueno, el tema empírico indica que si la persona no presenta síntomas, no deberías pasarle ninguna prueba. Porque muchas de las pruebas lo que te indican es si ya tuvo, que es el IgG, ya tuvo COVID, pero generó anticuerpos, o las moleculares que te indican que actualmente está pasando por un proceso. Ahora recordemos que las pruebas CPRs tienen que ser sacadas el día 1 de su incorporación
y el día 15 se vaya o siga trabajando. ¿Por qué? Porque yo el día 1 puedo salir negativo o no reactivo, pero eso no quiere decir que no tenga el virus. Recordemos que el virus lo puedo tener yo y se presenta o da sus primeros síntomas después de 15 días. Por eso es que tengo que hacerlo el día 1 y el día 15. Pero esto guarda relación con la vacuna porque me dice, es lo mismo. No tenemos bien, bueno, analizado, es lo que me dijo la médico, bien analizado el tema de cuál es la efectividad y en qué momento se da esta efectividad, ¿no? Por ejemplo, yo el día de ayer he recibido mi segunda dosis, por ende, hoy día ya soy inmune, hoy día ya no tengo mascarilla, ya no uso nada de eso, salgo a la tienda sin mascarilla, y si alguien me dice, oye, ¿por qué estás me increpa, ¿no? ¿Por qué estás sin mascarilla? Oye, yo ya tengo, incluso le muestro mi carnet, porque dame un carnet, tengo la segunda dosis, ¿no? Hay una normativa y nos regimos en base a ello que indica que por más que nosotros tengamos la segunda dosis, tenemos que seguir usando los medios de protección y los medios de descarte. Perfecto. Voy a seguir respondiendo al final o en un breve momento algunas otras preguntas que están ahí. Vamos a pasar con la parte 2, que esta es un poco ya más rápida, más fluida, para que ustedes no se cansen. Entiendo que este horario es un poco pesadito, y también se han visto análisis que nosotros tenemos como máximo los 45 primeros minutos para una atención completa. Después de esto ya no le damos importancia, ya que siga explicando, que hable nomás. Bueno, por eso vamos a hacerlo súper rápido para que ustedes entiendan. El proceso es per se, proceso que permite reconocer la existencia y características de los peligros para evaluar la magnitud de los riesgos asociados, teniendo en cuenta las adecuaciones de los controles existentes. Hay un breve paréntesis. Les recuerdo nuevamente que nosotros no podemos aplicar el mismo I+C para todas las áreas, ¿no? Son diferentes. Todos los procesos son diferentes. Y tenemos que adecuarlos. Pero, ¿qué pasa ahí? Nosotros tenemos muchas empresas del sector industrial, económico, de servicios, productivos, entre otros. Pero en la gran mayoría de ellos, por ejemplo, el tema de recursos humanos o gestión de los recursos humanos tiene una similitud entre todas las empresas. La gran mayoría efectúa una revisión de la hoja de vida o el CV al reclutamiento de personal. Entonces se da cuenta que hay una similitud. Por ende, en el I+C también va a tener una similitud que puede ser adecuada al contexto, ¿no? Porque definitivamente una de la otra empresa tienen un core diferente. Y por esta adecuación, los controles también van a ser diferentes, pero van a existir, siempre existen. Hay que hacerlos existir. Y decidir si dichos riesgos son o no tolerables, ¿no? Este riesgo lo vamos a dejar pasar o es lo máximo que podemos aminorar, ¿no? Sí, es lo máximo. Pero, ¿cuál es la consecuencia? ¿Es tolerable? ¿Podemos tolerarla? Eso es lo que hay que analizar. Identificación de peligros. Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus características. En este proceso es fundamental la opinión de los propios trabajadores, ya que son ellos los que convienen o que conviven con los riesgos, ¿no? Ellos son los que están afrontando las consecuencias de. Hay que documentar los testimonios de ellos, así como realizar mediciones y evaluaciones de las condiciones de trabajo y el clima laboral en general. Tenemos pasos, también son 6, ¿sí? Son 6, pero que son algo diferentes a los 6 que ya había mencionado anticipadamente. Tenemos que identificar los peligros por área y sectores, siempre.
Esto especialmente es útil en las empresas grandes, ¿sí? Porque en las empresas grandes, justo va a la pregunta que me hizo Miriam, en las empresas grandes es donde hay un mayor involucramiento de procesos. Y no solo eso, sino que son diversos. Y no solo eso, sino que realizan varios tipos de personas y profesionales, están inmersos en estos procesos. Y cada uno quiere realizar sus actividades como ellos crean conveniente, ¿no? Y por eso hay que tomar nota de identificar los peligros por varios sectores. Dos, identificar el origen de los riesgos, ¿sí? Los riesgos pueden ser externos, internos, como les dije, no significa que porque yo me salga de la empresa ya se acabaron los riesgos, no. Incluso muchas veces he visto que hay riesgos mayores fuera de la empresa que dentro de la organización. Y también hay orígenes mixtos, por supuesto, ¿no? Porque hay muchas actividades que se realizan de in situ en la organización y también tienen que salir fuera de la organización, pero eso no quiere decir que están dejando de trabajar. Sea el caso de las empresas de distribución. Es importante saberlo para atajar sus causas, ¿no? Siempre tenemos que saber, a ver, esta persona, este señor, este colaborador, ¿a qué riesgos está expuesto? ¿Solo externos o solo internos? ¿O tiene mixtos? Y si tiene mixtos, tenemos que aplicar dos controles ahí, dos tipos de controles. Uno, un control interno y otro control externo. Tres, identificar a los principales afectados. Cada riesgo tiene efectos propios y no siempre afecta a las mismas personas. Sin embargo, algunos son de carácter genérico y muchos se convierten en amenazas para la compañía en su conjunto. A ver, les indiqué hace un breve instante, en el paso 1, que debíamos sectorizar los peligros por áreas, sectores o diferentes actividades que realicen dentro de la organización. ¿Sí? Por consecuencia, cada uno de estos va a tener su riesgo. ¿Y qué pasa cuando esta suma de riesgos por sectores se unen en conjunto? Porque recordemos que al final es un proceso, es una cadena. El procedimiento o el sector A realiza ciertas actividades para que el sector B las ejecute. Pero si los dos cometen un riesgo, es una cadena de consecuencias. Y créanme que no es fácil de parar y mucho menos de investigar. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil de investigar? Porque cada área o sector va a tratar de indicar que la otra área fue la culpable. Créanme, cuando estamos nosotros en un momento en donde nos están investigando, cada uno tiende por salvar su puesto de trabajo, es más que todo su puesto de trabajo, ¿no? Te lo estás jugando, hiciste mal un procedimiento y consecuencias. De repente va a haber suspensión, si es algo mínimo, llamado de atención, verbal, escrito, según el RIT, que es el Reglamento Interno de Trabajo de cada organización. Evaluar los riesgos, que es el cuarto paso, en función de su alcance, ¿no? Siempre en función de su alcance. Impacto o incidencia. Se toman las medidas respectivas que hemos descrito antes. Documentar los hallazgos. Siempre es bueno que nosotros documentemos, guardemos y recopilemos la información de los eventos que han sucedido por dichas actividades. Es fundamental dejar un testimonio. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Para qué yo quiero guardar algo que me ha ido mal? O sea, qué vergüenza. No, porque de esas experiencias tú vas a tomar mejoras. Y de esas mejoras vas a prever accidentes. Es preventivo y eso te ayuda bastante. Muchos me han dicho, pero ¿para qué? Como les digo, no, o sea, ¿para qué lo voy a guardar? A mí no me gustaría que me vengan y me digan, ya, muy bien, señor, pero pásame todos los accidentes e incidentes que tú tienes. No, yo no tengo ninguno. A ver, mira, acá está mi portafolio, no hay nada. Pues te mientes a ti mismo y le mientes a tu cliente, ¿no? Recordemos que estos testimonios deben ser preferentemente guardados y deben estar en un proceso de gestión de riesgos, ¿sí? Deben ser procesados, o sea, no los podemos dejar ahí, ya lo guardo y ahí ya que se empolve, ¿no? No, no deben ser así, deben ser tratados, estudiados, analizados y buscar las mejoras continuas.
Actualizar las soluciones si es preciso, ¿no? Por ejemplo, las soluciones no son siempre efectivas en todos los casos. ¿Por qué? Ya tengo mi información que yo le he guardado, porque así me lo indica, tengo que documentar los hallazgos ya muy bien, y sucedió ahora justo un evento muy parecido al del mes anterior. Entonces, yo apliqué ciertas soluciones en el mes anterior y estas me tienen que resultar igual, hasta mucho mejor, creo yo, que las que me sucedieron ahora en este mes, porque si el evento es casi igual, solo que con diferentes participantes, solo que me pasó en el sector A, pero ahora me ha pasado en el sector B, ¿no? Pero no es así. Por eso es que se dice que no siempre son efectivas. En realidad puede sucederte muy por el contrario. Aplicaste la misma solución que te dio muy buenos resultados antes, pero ahora te dieron pésimos. Y dices, ¿qué pasó? Ahí tienes que analizar, ¿no? ¿Qué puede ser el contexto? De repente las personas de ese entonces eran más colaborativas con la información que te brindaban de los hechos que las personas de ahora. Estas te dieron un falso testimonio. Es deber de la empresa actualizarse y actualizarlas en cada situación, ¿no? Son diferentes y todas se tienen que tratar como casos diferentes. Identificación de los peligros. Vemos acá dos imágenes. Una es pues un consultorio, parece una sala médica, pero definitivamente es el sector de salud, ¿no? ¿Qué vemos? A ver, el enfermero, el doctor, se ha caído, ¿no? ¿Por qué? Si se dan cuenta, me gustaría que alguien participara y a ver si se da cuenta por qué, ¿no? Vemos que la persona que está parada, si se dan cuenta, tiene unos zapatos adecuados. Y la otra persona no. La otra persona tiene unas pantuflas. Y obviamente las pantuflas son cómodas, pero nada seguras. Y por consecuencia, bueno, vemos qué le pasó ahí, ¿no? E inclusive, en los ámbitos médicos, en un establecimiento médico es un poco, hoy en día, es un poco más, por el tema del COVID, es un poco muy intolerable este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros desinfectamos y más en el sector salud desinfectan, pero, bueno, siempre ahí hay excepciones que pueden ser que por una caída nos contagiemos, ¿no? Una caída no pasó nada, pero bueno, el suelo estaba contaminado. ¿Cómo se identifican los peligros? Es una primera pregunta, ¿no? Una premisa. Cuando realiza un trabajo debe preguntarse, ¿qué es exactamente lo que tengo que hacer? O sea, inicio una actividad, llego a mi puesto de trabajo, ¿ya qué hago ahorita? Tengo que ir al baño primero, tengo que prender mi máquina, tengo que conectarme a internet de repente, ¿no? ¿Con qué materiales voy a trabajar? ¿Cuáles son mis herramientas de trabajo en el sector operativo? Mi caja de herramientas, ¿no? ¿Qué es lo que voy a necesitar? ¿Qué equipos y herramientas voy a usar? Lo que les decía, ¿no? ¿Cuándo realizaré el trabajo? ¿Es para hoy la tarea? Y si es para hoy, ¿en qué momento debo presentarla? ¿A qué hora? ¿Hay plazos determinados? ¿Tiempos? ¿Cómo afectaría la actividad a realizar a las personas, equipos, materiales o ambiente, ¿no? A ver, si yo hago las actividades, por ejemplo, cambio de aceite de una unidad motora, mm, ese aceite ya malgastado, usado, etcétera, tiene que discurrir por un tema de alcantarillado que debe tener la empresa, bien denominado y elaborado. Esto va a afectar, si yo hago este trabajo, va a afectar. Tengo los canales hechos para que discurra este tipo de elementos químicos. No los tengo, entonces, ¿por qué efectúo mi tarea, no? De repente. El personal que dispongo es el idóneo y en cantidad necesaria. Muy bien, vayan a cambiar ese aceite a la unidad motora, ¿no? Háganle su reparación de motor. Tú, Josecito, corre, hazlo. Oye, pero solo una persona para hacer esa actividad. Y encima le presionas y le dices que tiene que entregarlo para las 3 de la tarde y estamos 9 de la mañana.
es la cantidad de personas idóneas. Josecito, que es nuevo, que recién ha entrado, lo estás mandando a hacer una actividad de alto riesgo, de alto compromiso. ¿Estás tomando la mejor decisión? ¿Has identificado el peligro que te va a traer ello? ¿No? Entonces, en ese sentido, la identificación de peligros es la determinación de los elementos peligrosos en todos los aspectos del trabajo, ¿sí? Para llevar a cabo esta tarea es necesario identificar los peligros relacionados con todos los aspectos del trabajo, proceso y actividades de la empresa, ambiente general de los locales de trabajo, maquinaria, herramientas e instalaciones generales, medios de transporte interior, productos químicos, organizaciones de trabajo, ¿no? ¿Cómo identificarlos? Tengo que tener un conocimiento teórico, siempre, hasta los empíricos lo tienen, ¿no? No van a creer que no. Inspecciones planeadas, observaciones planeadas, inspecciono, observo, análisis de la tarea. Esto todo el mundo lo hace, ¿ah? Es un AST, un ATS, que lo llaman. Investigación de accidentes, tengo que investigarlos, ¿sí? Evaluarlos, y tengo que hacer una consulta a los trabajadores o representantes del SST. La identificación de trabajadores expuestos. ¿Cómo identifico a un trabajador que está más expuesto, que tiene un alto margen de exposición a diferencia de otro? Primero tengo que ver que tengo trabajadores fijos. Aunque en el sector privado, a diferencia del sector público, la gran mayoría no están fijos, están por un contrato laboral de 3 meses, es un contrato, bueno, de los más simples que hay. Trabajadores que realizan tareas de apoyo, ¿no? Por ejemplo, limpieza, mantenimiento, vigilancia, obviamente si el core del negocio no es ese, ¿no? Contratistas, subcontratistas, tengo contratistas y esos contratistas tienen subcontratas, está permitido. La normativa indica que sí, pero las normas internas de la organización de repente indican que no. Hay que verlo, porque puede determinar eso. Son independientes o temporales, son estudiantes, de repente tengo convenios laborales y no contratos, porque son diferentes, con practicantes, profesionales y preprofesionales. ¿Qué actividades tengo que darle a cada uno? Estudiantes, aprendices, trabajadores en práctica, como le mencionaba, y personal administrativo. La evaluación de riesgos es el punto de partida de la acción preventiva de la empresa. Siempre se toma como punto de partida a evaluar estos riesgos. También es un medio que sirve para controlar los peligros y actuar antes de que aparezcan las consecuencias. Como dije, es punto de partida preventivo, ¿no? Bueno, así pues, una vez realizada la evaluación, si ésta pone de manifiesto situaciones de peligro, habrá que llevar a cabo acciones de control, ¿no? Bueno, es un proceso posterior a la identificación de los peligros que permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquellos, ¿no? Proporcionando la información necesaria para tomar una decisión apropiada. Valoro su nivel, veo qué grado y qué gravedad puede tener estos peligros que previamente identificados, porque lo que yo estoy contextualizando es una evaluación. Y por ende, por la evaluación, la valoración, precisar el grado y la gravedad, tomo una decisión apropiada. Que si yo he ejecutado estas actividades antes dichas de la manera más sincera, no eficiente, sincera, pues las oportunidades deben ser las apropiadas, ¿no? Una prioridad y tipo de acciones preventivas que deban adoptar con la finalidad de eliminar la proximidad de un daño. Vuelvo a repetir, si yo he realizado bien mis tareas y he tomado una decisión acorde, apropiada, yo voy a eliminar una proximidad de daño. ¿Qué significa proximidad? No significa que yo voy a eliminar al 100%. Ojo ahí, no lo voy a eliminar al 100%. ¿Sí? Voy a tratar de que el riesgo sea tolerable.
Evaluación acá de riesgo. Bueno, nivel de riesgo, probabilidad y severidad. Acá tenemos una ponderación de lo que es la matriz de riesgo I per se. Lo voy a explicar más adelante para que la vean. Hay muchas formas de hacerlo, muchos métodos. Bueno, son 3, pero cada uno se aplica de acuerdo al contexto del core del negocio. Tenemos acá lo que es el riesgo aceptable. Sí, son 2 tipos de riesgo que yo voy a mencionar ahora, de repente hay muchos más. Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización puede soportar respecto a las obligaciones legales y su propia política de SIST. ¿Qué son estas siglas? Es una empresa, ¿sí? Encargada de ello. Por ejemplo, podemos observar en la imagen, ¿no? Aquí. Se dan cuenta que, a ver, si analizamos la imagen, hay muchas formas de verla, muchas perspectivas, muchas opiniones. A ver, yo puedo ver que en mi juicio, ¿qué pasó? Que veo que posiblemente el señor que está sangrando se tropezó con algo, porque estaba desatento. Porque parece que se estuvo desatento porque abrieron la puerta, quizás los jefes, ¿no? O los dueños de la fábrica, dicho sea de paso, están sin EPPs, bueno, la gran mayoría de ellos, o si no se puede decir todos, y se dañó. Pero también puedo ver que otra idea puede ser que el señor del montacarga, no debe ser uno de 10, 12 toneladas, ha estado los pallets con los materiales, cajas, entre otros, y parece que ha realizado una mala maniobra, ha ejecutado malos procedimientos, y una de estas cajas que contenía algo pesado le ha caído al colaborador, y por ende sufrió un accidente. Ese es un riesgo tolerable, es un riesgo aceptable para la empresa. De repente para esta empresa sí es tolerable, ¿no? Porque de repente pasan peores cosas, ¿no? Habría que verlo, analizarlo. Es tolerable que una persona, bueno, por lo que veo, si está sangrando es porque fácilmente ha habido una ruptura de vasos internos, y eso será tolerable de repente para esta empresa, porque de repente tiene accidentes muchos mayores, ¿no? Y de repente ya ellos, al ver esto, dicen, hemos aminorado, ¿no? Antes morían, ahora ya no. Riesgo residual. Es un riesgo remanente que existe después de que se haya tomado las medidas, ¿no? A ver, yo realicé todas mis actividades, verifiqué, identifiqué los peligros de la manera más sincera posible. Adicional a eso, encima, lo he hecho eficientemente, ¿no? Pero sin embargo, sigue habiendo un riesgo residual. ¿Por qué? O sea, no lo entiendo, no puede ser. Yo he realizado todo. ¿Por qué sigue habiendo un riesgo, no? Bueno, el riesgo no se puede minorar al 0%. Hay empresas que lo han hecho, pero lo hacen en el estado actual. ¿Qué significa? Lo hacen al día de hoy, pero mañana puede suceder. No por eso quiere decir que tú lo has reducido al 0%, lo reduciste hoy. Al día de hoy, señores, todo el año 2021, hoy día estamos 21 de agosto y no tengo ningún accidente. ¿Puede decirse que todo el año 2021 cerré sin accidente? No. ¿Cómo así? Faltan unos 4 meses, me parece. No puedes. Entonces, por eso siempre va a haber un riesgo inherente, ¿no? Un riesgo residual que va a quedar de aplicar todos los conocimientos que yo he precisado, que ustedes tienen, que los mismos colaboradores que hacen el proceso tienen, pero al final siempre va a haber un riesgo residual. ¿Siempre se va a dar? No. ¿Del 100% de mis actividades tendrán todas? No. Puede que algunas sí, puede que algunas no. ¿De qué dependerá? De cómo actualices tu matriz, ¿no? Otros procesos. Determinación de medidas de control. A ver, aquí. Las medidas de control. Una vez determinado el nivel de riesgo inicial, ¿no? Se determinan los controles a emplear para asegurar que los riesgos encontrados inicialmente como no aceptables se reduzcan a un nivel de riesgo aceptable para la organización. Lo que tenemos que buscar como organización
es la perfección. Como profesionales y como seres humanos tenemos que buscar la perfección. Eso es natural del ser humano. Sin embargo, no conozco persona que haya llegado a eso, organización que haya llegado a eso y profesional que haya llegado a eso. Para que un profesional sea perfecto, debería estudiarse todas las carreras que hay. ¿Sí? Esa sería la perfección, porque así cuando tengas un debate de discusión, tú puedas estar listo y presto para hablar en todos los idiomas profesionales que existen. En ese sentido, eso sería la perfección. Pero sí podemos apuntar a algo, a lo que es un nivel aceptable de conocimientos. En este caso, un riesgo aceptable. Yo no tendré un 100% de este año encerrado con 100% sin daños, sin accidentes, sin incidentes. Incidentes, ¿ah? Todavía que los incidentes cada nada ocurren. Eso sería perfección. Pero por lo menos puedo tener un nivel de riesgo aceptable. Y eso te ayuda mucho. ¿En qué me ayuda? Primero, como les dije, es un impacto psicosocial, porque el empleado, el obrero, va a sentir que se está trabajando en una empresa en donde cuando acaben sus 8 horas laborales, va a llegar a casa a abrazar a su familia. Y eso repercute en que, en que disminuyas tus peligros o riesgos psicoemocionales. Porque el obrero, el operador, el empleado, el colaborador va a llegar el día siguiente con la mejor de la predisposición para trabajar. Y créeme que es más productivo que uno que no tenga eso. Medidas de control. Para el establecimiento de los controles se considera la reducción de riesgos de acuerdo a la siguiente jerarquía. Esto lo vuelvo a repasar, esto ya lo habíamos incluso con un ejemplo, ¿no?, de la vida real, que vendría a ser, pero acá yo lo he elaborado de manera técnica, ¿no?, en una pirámide, ¿no?, que la primera parte es la eliminación, eliminamos todo lo que me ocasione riesgo, se puede, no se puede, y si no se puede, ¿qué vas a hacer? Bueno, sustituye ciertos factores que hacen que el riesgo sea más alto, y si aún no puede sustituirlo, ponle, añádele controles de ingeniería. Eso es lo que deberíamos apuntar todos. No se puede sustituir, dejémoslo ahí. No, añádele controles de ingeniería. Bueno, ya le añadí lo más que puedo, porque mi organización tampoco no es que tenga el lujo de contratar lo mejor de la tecnología para minorar estos riesgos, ¿no? Entonces, a señales de advertencia, eso es mucho más económico. Tiene un mayor grado de alcance de repente, y los controles administrativos también. Y por último, lo que sí o sí debe tener todos es un equipo de protección personal. Tiene que tenerlo. Acá tengo un breve ejemplo de matriz de per se. Esta matriz de per se es de las más básicas, aunque ustedes lo vean, oye, pero tiene muchas cosas, ¿no? Tiene peligro, riesgo de la tarea, del entorno, no aplica. ¿Qué significa AMB? Medidas de control, ¿no?, de implementar notas y comentarios. Los controles se implementaron y verificaron, nombre y firma, listo. ¿Qué significa AMB? Bueno, clarísimo, alto, medio y bajo. Identifico mis peligros. Acá prácticamente la matriz y per se es todo lo que en teoría yo les he comentado, aplicado ya a la ejecución antes de las actividades o procesos que voy a realizar. Muy bien, Néstor, te hemos contratado, vas a trabajar en la parte operativa. Tu función va a ser la de monitorear el ensamblamiento de esta máquina de producción. ¿Tienes experiencia? Adelante, vamos, hazlo. Muy bien, señor, ¿dónde está mi matriz per se? Voy a comenzar toda la charla que me has dado a plasmarlo en este documento. Identifico mis peligros, mi personal a cargo no tiene las EPPs adecuados. Faltan los guantes polietilenos. Faltan los cascos que sean con las normativas vigentes. Muy bien, ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos son los siguientes. Los riesgos para los señores que no tienen casco es posible, si se desprende uno de los componentes, ya que va a haber personas trabajando en trabajos de altura, que dicho sea de paso tienen que tener un examen,
y permiso y capacitaciones para eso, ojo, ¿ya? Puede caerle un elemento y por tener un casco con normativas de seguridad muy bajas o incumpliendo estas normativas de seguridad, bueno, no lo protege. Eso es de la tarea, eso es de la tarea, ¿no? Porque realizar actividades del entorno. Señores, ¿van a hacer trabajos en altura? ¿Mis operadores están capacitados? ¿Sí o no? Imaginemos que sí, muy bien, pero no tienen los puntos de vida o la línea de seguridad. Perfecto. ¿Aplica? ¿No aplica? No aplica para esta tarea que voy a hacer, ¿no? Ahora, este riesgo es alto, medio, bajo. ¿Cómo analizo eso? Por las consecuencias. ¿Qué medidas de control vas a tomar? ¿Vas a realizar la actividad o no vas a realizar la actividad? De acuerdo a los ejemplos que yo les he mencionado, no deberíamos realizar la actividad. Por supuesto que no, hasta que se subsanen eso. Porque si tú realizas la actividad por presión y suceden unos de estos accidentes, tú como responsable asumes toda la responsabilidad. ¿Por qué? Porque el señor, el obrero que estaba ensamblando, ¿y quién te ordenó que subas si tú no tenías casco, la línea de vida? Ah, bueno, el señor Néstor me ha obligado. El ingeniero, el magíster, el licenciado me obliga. Él me ha dicho que tengo que hacer esa actividad. Que ya no, nomás me ha dicho, no pasa nada. Así me dijo todavía. ¿Y tú lo hiciste? Sí. Muy bien. Ese es el proceso de investigación, ¿no? Las etapas de investigación en el accidente. Vamos a hacer unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, ¿no? Acá el objetivo de estos ejercicios es identificar los peligros y evaluar los riesgos en la lámina de ambiente de oficina. Son unos ejemplos muy básicos, pero así en ese término básico, son ejemplos que te toman a la hora de ingreso para todo establecimiento minero. Das un examen y muchas veces te vienen este tipo de preguntas, ¿no? Observemos esta imagen. Identifica todos los peligros antes de continuar con la siguiente página. Así te viene, tal cual. Es más, yo le he pintado porque me viene en blanco y negro, ¿no? Algunas veces, otras veces me viene en color. Lo he escaneado y lo he puesto ahí para que ustedes lo tengan. Algunos que ya trabajan ahí reconocerán las imágenes. Otros que todavía o quieren ingresar o postular a un tema minero, dirán, pues, ¿no? Aprovechen porque les va a venir. Bueno, la gran mayoría les viene. De repente no esta misma imagen, pero muy parecida, ¿sí? Y les dicen lo mismo, identifica todos los peligros antes de continuar con la siguiente página, ¿no? Por ejemplo, yo observo acá que tengo en la parte acá que pueden ver de las gradas, si se dan cuenta hay un peldaño, un escalón que está superpuesto. También puedo identificar que el pasamanos está roto. Puedo ver que la escalera está apuntando a la ventana, pero que solo tiene como una piquita, una cuerda, de repente una cinta masking que le han puesto ahí. En el campo esto se le llama, todos lo sabrán, la gran mayoría que trabaja, esto se le llama hechizo. ¿Sí? Podemos ver el tema del cable que está extendido e incluso tiene como un breve torniquete aquí. Podemos ver los estantes con los cajones abiertos, que podría alguien tropezar, ¿no? Vemos lo mismo aquí, que tenemos una banquita y que tenemos apilados muchos documentos que no deberían estar así, están desordenados. Ahora vamos a acá donde la señorita que está digitando, parece que es una máquina de escribir, y vemos que tiene como no sé cómo se llama este tipo de objetos, pero parece que es para colocar papeles, ¿no? Y que tiene una punta que puede dañar. Veo que también el ventilador no está puesto de la manera adecuada, está echado, no está recostado en las patas de soporte. Veo que los cajones están abiertos. Vamos a proceder a ver si he enumerado a todas, ¿no? De repente se me ha pasado una por ahí. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Y acá tenemos todas las posibles consecuencias de no haber evitado, ordenado o identificado los peligros que teníamos, ¿no?
Mira, ahí está la señorita, los cajones le están cayendo encima, el señor está distraído y no ve ello, se va a tropezar. Por ejemplo, ahí la persona del peldaño, que había un peldaño superpuesto, se cayó y tiene una tijera en la mano, ¿no? Tiene una tijera en la mano que es lo peor. Acá tenemos otro, que este también suelen tomar en los exámenes. Por ejemplo, tenemos a los dos, vamos a identificar, ¿sí? Tenemos a los dos señores que están bajando por las gradas y vemos que hay una botella en el camino. Y estas gradas ni siquiera tienen pasamano, ¿no? Vemos en la parte superior que hay dos macetas colocadas a la orilla o al borde de la ventana. Eso ni en tu casa deberías tener, ¿eh? Muchos tienen. A la hora de un temblor, por lo menos los que hablan desde la parte de Arequipa, que hay consecutivos temblores y terremotos tal vez, eh, si vemos en la imagen, puede afectar a que caiga en la cabeza de uno de los que está manejando. Vamos a ver el carrito que está manejando ahí, que parece un carro para jalar unos pallets, y incluso parece que el operador ha permitido que uno de los obreros se suba y le ha dicho, no, jálame hasta aquí, pues muy lejos, ¿no? Y se ha subido, le ha dicho, ya vamos, pues no va a pasar nada, no está el ingeniero de seguridad. Eso es lo que muchos dicen, ¿no? No está el ingeniero de seguridad, no pasa nada, hagamos nomás, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues si no nos ven. Vemos que también hay una mala postura de la persona que estaba manipulando este cilindro, eso se llama ergonomía. Hay otra persona que está en los peldaños y está a punto de caerse porque, bueno, uno de los peldaños está dañado. Y lo peor de todo es que no está atento. Está viendo no sus actividades, sino las actividades de otros. Está como observador y esto es lo peor, ¿no? Con las manos en los bolsillos. ¿Qué pasa cuando estamos con las manos en los bolsillos? Nuestro tiempo de respuesta es lenta porque la idea es que tú puedas caer con las manos enfrente, pero esto no lo va a hacer, ¿no? Vemos que la otra persona le ha caído aceite en la cara y está que se limpia en sus ojos, no tenía los CPPs adecuados. ¿Cuáles son? Debe tener los lentes de seguridad, no los tenía. Es más, ninguno de los que está ahí tiene casco. La otra persona está subiendo con una carretilla improvisada, con materiales. ¿Qué es lo peor? Lo peor que tiene es que miren la posición de cómo pone las cajas, ¿no? Frágil abajo, inflamable arriba. Eso no debería darse, ¿no? También improvisa un pequeño escalón para subir, ¿no? Y eso tampoco debería darse, ¿no? Vemos que también hay tablas con clavos y estas no deberían estar así. Cuando hay tablas con clavos, o deberían estar paradas o deberían estar volteadas, en peor de los casos, o sea, con los clavos apuntando hacia abajo, ¿no?